Jóvenes, muy buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches con todos. Me imagino que ya registraron asistencia. Por favor, terminen de registrar su asistencia, la que va a ser validada posteriormente, ya les voy a explicar. Bien, antes de empezar, quería compartir con ustedes lo siguiente. Lo que están viendo en pantalla es el registro de asistencias y evaluaciones 2023-1 del curso de diseño de pavimentos. Aquí están registrados sus asistencias y las notas que vayan obteniendo durante el semestre. Ahí van a poder ustedes ver todas sus notas y al final su promedio. Los estudiantes matriculados van a tener acceso a esta hoja, los estudiantes matriculados, ¿no? He revisado el registro en el Virtual Class y ya se ha actualizado los matriculados. Hasta la fecha tenemos 40 y tantos matriculados. Y la asistencia, por ejemplo, al día de hoy ya está aquí, hasta este señor Flores Gutiérrez, el último en registrar. Y aquí ven ustedes de que tenemos lunes 3 de abril y ahí está los asistentes, ¿no? Los que aparece uno es los que están asistentes, pueden revisar ahí su asistencia. ¿Cómo van a revisar? Entrando al link que en este momento les voy a enviar a su buzón de correo de la cuenta institucional. Pues aquí tengo la lista de matriculados.
Estos son los matriculados hasta la fecha, tanto de la sección A como la sección B. A todos ellos les vamos a enviar o vamos a compartir con ellos esta hoja en donde van a poder consultar su asistencia y sus notas. Las notas son públicas, como ustedes están viendo. Aquí vamos a enviar cada uno. También vamos a incluir aquí. Y con un mensajito, a ver. Hola, le vamos a poner. Comparte con usted el registro de asistencias y evaluaciones del curso Diseño de Pavimentos 2023-1. Haga uso responsable de él. El uso responsable quiere decir que esta hoja de este registro es para que ustedes estén informados de su asistencia, informados de su récord académico, de las notas que obtienen, y es para ustedes, para los estudiantes que están matriculados en este curso. No sería un uso responsable si ustedes sacan esto y lo publican por acá, lo difunden fuera del aula, porque es de uso restringido para uso del curso solamente. ¿De acuerdo? Cualquier cuestión en donde haya alguna discrepancia, algún reclamo con respecto a lo que se va a mostrar en este registro, hágalo directamente con el docente o mediante el delegado por los canales de comunicación que ya están establecidos, que son Classroom, el tablón del Classroom, puede ser mediante el delegado por el WhatsApp. Ustedes le comunican al delegado por su WhatsApp y el delegado me comunica a mí por el WhatsApp o me puede llamar el delegado, ¿no? Entonces hay canales de comunicación establecidos. De esa forma, cualquier cuestión que vean ahí que no esté de acuerdo o que no estén de acuerdo ustedes, simplemente hay que comunicarse y ver qué es lo que ha pasado y van a tener una explicación. De acuerdo, entonces en este momento comparto con ustedes. Les vamos a dar la función del lector, ¿no? No les puedo dar de editor porque al rato ya empezamos a jugar ahí con las notas, ¿no? Van a poder solo leer, ver el registro, pero no modificarlo. Bien, en este momento pueden revisar su buzón de correo de la cuenta institucional. Debe estar el link de invitación para que puedan acceder a ver ya cuántas asistencias han registrado hasta la fecha y cada fecha van ustedes ahí ir viendo este registro de asistencia y también sus notas, las que van a ir obteniendo, ¿no? Y hoy día van a tener su primera nota, que es justamente el control de lectura, ¿no? Ya, vamos a ver aquí. Y ya está, creo, ya se cumplió el tiempo. Vamos a cerrar la asistencia, a ver si hay alguien más. Muy bien, cerramos la asistencia. Ya, ahí están justamente los que están accediendo. Acá arriba se puede observar a quienes están viendo. Y podemos también observar el registro de todo lo que hacen ahí, ¿no? Cuántas descargas, si quieren o no entrar a ver a modificar el archivo, todo eso se va registrando. Así que por favor, limítese a observar su nota, verificar su asistencia y punto. Por favor.
Muy bien, eso era un aspecto que quedaba pendiente. El otro aspecto era que se les pidió y se puso como plazo el día de hoy para que actualicen su imagen en su perfil de la cuenta institucional. Voy a verificar ahora. Estudiante que no haya cumplido con ese requisito, se anulará su asistencia, ¿no? Hemos quedado, creo, claro al respecto. Entonces voy a anotar de toditos los que no han cumplido esa recomendación. Aquí esta foto no es correcta. Que los jóvenes o no asisten, puede ser que no estén asistiendo, no se han enterado, ¿no? Entonces, hay pues varios. Aquí esta foto tampoco es correcta. Tiene que ser una foto donde se pueda ver su rostro, por lo menos, ¿no? Hay varios que no han cumplido. Entonces, de estos estudiantes vamos a simplemente a no considerar su asistencia, que era la sanción que habíamos establecido. Y así en cada sesión no cumplen, simplemente no se considera su asistencia. Y listo, ya está. Todos los que no han cumplido con este requerimiento que les hicimos, ¿no? Ya está la lista entonces. Son varios. Listo. Listo. César Mamani tiene que decir algo. César Mamani, adelante. Adelante, Ingeniero, César. buenas noches. Hola. Quería consultarle, todavía no he podido matricularme, pero ya le he pagado hoy día. ¿Mi asistencia de hoy día normal va a ser considerado o cómo Sí. sería? Las asistencias, así estés o no matriculado, se están considerando. Solo que no vas a poder observarlo acá, ni vas a recibir tampoco el link para acceder a este formulario. Pero sí está registrado, ¿no? Eso de aquí, a ver, aquí les muestro. Este es el registro de asistencias que acaban de hacer. Aquí, por ejemplo, está la asistencia hasta las 6 de la tarde con 1. Ah, no, esto es de otro curso. Taller de investigación, este es de pavimentos. Aquí está. Hasta las 7:37 han registrado asistencia. El último ha sido este señor.
Y fíjense que los que están matriculados aquí en mi registro aparecen con nombre. Están matriculados. Pero acá hay unos en blanco. Han registrado asistencia, pero están en blanco, porque no están matriculados aún. Pero ya está ya contada su asistencia. No aparece aquí, ¿sí? Acá están solamente matriculados, nada más. Pero cuando se matriculen, ya va a aparecer su nombre aquí y va a aparecer también todas sus asistencias. No van a ser perjudicados en ese sentido. La única diferencia ahorita entre matriculado y no matriculado es que los matriculados tienen derecho a entrar a esta página y a ver su récord de notas y sus asistencias, los que están matriculados. Habíamos dado un plazo, ¿no? Hasta el viernes pasado. Pero no hay problema, podemos ampliar. Vamos a ampliar esta semana más, matricúlense. Pero están ustedes registrando asistencia y eso normal se está llevando a cabo. El momento en que lo hagan o ya esté ya su matrícula aquí en el Virtual Class, van a acceder a la otra hoja, se les va a enviar el link para que puedan acceder al registro. Pero ese link lo envío los días, la siguiente clase que tenemos es el jueves, ¿no? El día jueves enviaré el link. Otra vez voy a revisar el jueves, voy a actualizar el día jueves los matriculados y les envío el link. ¿De acuerdo? El día jueves. Jueves recién voy a actualizar. Aquí se van sumando pues los matriculados, ¿no? Un día hay uno más, dos más. Entonces hay que... cada jueves voy a revisar esto. Entonces el próximo jueves lo reviso, aunque el próximo jueves es Jueves Santo, no va a haber clases, ¿no? Entonces ahí ya no hay nadie registra asistencia. El día lunes de la siguiente semana probablemente ya estén aquí, ¿no? Y tengan ustedes acceso a este formulario donde van a poder ver sus notas. Bien, ¿qué más estaba pendiente? Eso era todo. Ya con eso ya está cumplido con este proceso que era pues necesario para que ustedes lleven un control también de sus asistencias y notas. Y ahora sí nos vamos a desarrollar nuestro curso. Estábamos desarrollando la primera unidad que trata sobre generalidades. Estábamos explicando lo referente a clasificación de pavimentos. Habíamos hablado de los pavimentos asfálticos, pavimentos de concreto.
También mencionamos los pavimentos adoquinados y faltaba explicar lo que se refería a los pavimentos compuestos en esta clasificación. Termino con eso y paso a la sección de preguntas si es que hubieran dudas de parte de ustedes para absolverlas. Ingeniero, disculpe, no sé si soy yo, pero le escucho entrecortado. Mm, lo más Ingeniero, probable un es que sea la poquito conexión que tengan ustedes. Lo más probable es que sea un problema de conexión de su dispositivo, ¿no? Eso es lo más probable, a no ser que, a ver, todos tengan el problema de escucharme entrecortado. Y en todo caso, pregunto y respondan por el chat, por favor. ¿Se escucha entrecortado? Le respondan sí o no. Por el chat. A ver. Flores Gutiérrez dice sí. Ispe Ponce dice no. Cristian dice sí. Rivera Chura dice no. Entonces, algunos sí y algunos no. Ahí están, ¿no? Sus respuestas. No, no, no. Hay varios. Almonte Cela, no. Karen, sí. Aracayo Cosi, sí. Callata Pasa, sí. Michael Toledo, no. No, sí, no, sí. Es decir, aquí entonces la conclusión a la que llegamos es su conexión. El problema es su conexión. Es hora punta. Y el problema es que en horas punta el ancho de banda se reduce y cuando hay video, como en este caso, cuando hay video, pues ocurren esos problemas, se entrecorta el audio. Y contra eso o frente a eso, pues poco puedo hacer en realidad, ¿no? Solamente nos queda esperar un poquito de tiempo para que se normalice, porque se va normalizando poco a poco y luego se puede escuchar, o en todo caso, pueden ustedes repasar la clase en la grabación que esté haciendo el delegado o alguno de sus compañeros, y listo. De acuerdo, entonces vamos a continuar. Terminamos explicando lo que es pavimento compuesto. Los pavimentos compuestos son aquellos que se utilizan en el caso de mantenimiento y o rehabilitación de pavimentos. Normalmente pavimentos asfálticos y pavimentos de concreto hidráulico. O sea, si un pavimento asfáltico existente llega a un estado de deterioro que ya requiera un trabajo de rehabilitación, entonces se tiene que proceder a considerar la alternativa de construir un pavimento compuesto. ¿Cómo es eso? Les presento al white topping. El white topping es una técnica, algunos le dicen método, porque es un conjunto de procesos y técnicas también, ¿no? Se puede entender también como método. Pero bueno, método o técnica o procedimiento de rehabilitación de pavimentos asfálticos deteriorados. Eso es el white topping. Y en la imagen ustedes pueden observar eso, ¿no? Aquí vemos un pavimento asfáltico. Sabemos que el pavimento asfáltico puede tener una o más capas, pero cuando está deteriorado, ¿qué se observa en su superficie? Se observan grietas transversales, longitudinales, se observan ciertas zonas de la superficie con agrietamiento severo que se conoce como piel de cocodrilo. Se observa ahuellamiento, ¿no? En una vía, las ruedas de los vehículos llegan a marcar y hacer un surco, una depresión en la superficie. Ese es el ahuellamiento. Entonces, un pavimento flexible pues llega a un estado de deterioro como el que estamos viendo en la imagen, de repente está muy exagerada, pero la idea es de que está deteriorado. Entonces se tiene una alternativa muy utilizada en el mundo para
rehabilitar ese pavimento reduciendo costos. Esa técnica se llama white topping. Y si traducimos al español, white topping significa capa superficial blanca, en otras palabras. Y es una descripción, pues, de una losa de concreto que se coloca sobre el pavimento flexible deteriorado. Ahí está. Esta es la imagen que muestra eso. Antes de colocar la losa, se tiene que hacer un tratamiento de grietas, de fisuras al pavimento asfáltico. A veces es necesario una capa nivelante y encima se vacía una losa de concreto. La losa de concreto sabemos que tiene un comportamiento rígido y en combinación con el pavimento asfáltico que está justamente protegiendo o rehabilitando, se le conoce como pavimento compuesto, white topping. Existen muchas variedades o tipos de white topping. El normal es tener white topping o losas de concreto de 15, 20 centímetros, 25 centímetros. Eso se tiene que diseñar, se calcula el espesor. Pero también hay otras técnicas ahora, por ejemplo, como las de white topping delgado o thin white topping, como se lee aquí en la diapositiva. El thin white topping, TW o WT, puede tener un espesor de 4 a 6 pulgadas, el white topping delgado. Y hay otra variedad que es mucho más delgada y se le dice o denomina ultra thin white topping o white topping ultra delgado, cuyo espesor o espesores varían de 2 a 4 pulgadas, o sea, de 5 a 10 centímetros. Entonces, esta es una técnica muy interesante para rehabilitar pavimentos asfálticos. En nuestro país han habido muchas experiencias, en nuestro medio me parece que no, aunque hubieron oportunidades donde se pudo haber utilizado esta técnica, por ejemplo, en la rehabilitación de la avenida Circunvalación. Me parece que el problema por lo que no utilizaron esta técnica en esa avenida ya era el avanzado estado de deterioro de la vía asfaltada en la circunvalación que teníamos, ¿no? El tramo, particularmente el tramo Óvalo salida al Cusco hasta el mercado Vilcapasa, inclusive hasta el mercado Vilcapasa, creo que es uno de los tramos más deteriorados, ahí había un pavimento flexible que se ha tenido que demoler, se ha hecho una reconstrucción, ¿no? Se eliminó todo lo existente del pavimento flexible y se colocó lo que ahora estamos viendo, que es un pavimento rígido. Antes de que llegara a esa etapa de deterioro lamentable al que se dejó que llegara este pavimento, se pudo haber utilizado esta técnica white topping, hubiéramos reducido costos y probablemente incrementado la vida útil, la posible vida útil de ese pavimento, porque esos pavimentos han demostrado pues tener una mayor vida útil después de que son construidos, ¿no? O después de que son rehabilitados. Bien, esta es entonces la técnica white topping. Ahí vemos otra imagen, es el mismo caso, pavimento flexible deteriorado y encima una losa de concreto. En la imagen se ve un proceso constructivo de un pavimento white topping precisamente, ¿no? Ahí se está colocando una base sobre un pavimento existente, pavimento flexible existente, que también puede ocurrir que la carpeta asfáltica haya sido retirada. También puede ocurrir eso, o la carpeta asfáltica haya sido, a ver, hay un término ahí, así como desgastarlo intencionalmente, con el procedimiento del fresado, ¿no? También se utiliza esa técnica. Bien, y ahí
Vemos la otra variedad del pavimento compuesto, que es el pavimento black topping. Recuerden entonces, white topping, capa superficial blanca, y blanco por lo del color del concreto hidráulico cuando fragua. Y el pavimento compuesto black topping, capa superficial negra. Y es precisamente cuando se coloca una capa asfáltica sobre la superficie de un pavimento rígido deteriorado. Ese es, digamos, el concepto, la definición de este tipo de pavimento. Se coloca una capa de asfalto sobre la losa de concreto existente, que muestra signos de deterioro, ¿no? El black topping. Ahí vemos un black topping, ya después de algunos años de operación. Esta es una capa asfáltica, y en la capa asfáltica observamos las grietas longitudinales y transversales, pero así como están ustedes viendo, ¿no? Cuadraditas. Es una muestra clara de que abajo pues existe un pavimento rígido, y ahí están probablemente las juntas de contracción y las juntas longitudinales, ¿no? Y aquí se está viendo el efecto conocido como el recalco de grietas. Recalco de grietas, ¿no? O reflejo de grietas también se le conoce. Y este tipo de estructuras y de comportamiento lo vemos en Juliaca muy frecuentemente, ¿no? Alrededor de la Plaza de Armas, ahí teníamos un pavimento hace muchos años, recuerdo, era un pavimento adoquinado con bloques de piedra, que después fue reemplazado por los 80, si no me equivoco, o antes, con un pavimento rígido, losas de concreto, que se llegó a deteriorar también y después fue reforzado, fue rehabilitado esa vía del perímetro de la Plaza de Armas de Juliaca mediante una capa asfáltica. Es decir, ahí tenemos una muestra de lo que es un black topping. Entonces, cuando vayan a la Plaza de Armas y observen el pavimento, más o menos van a ver esta figura, donde las grietas se han reflejado en la losa o en la capa asfáltica, ¿no? Ese es un problema del blacktopping, el reflejo de grietas. Se han probado muchas técnicas para evitar el reflejo y ninguna técnica ha sido efectiva. Lo que han logrado esas técnicas que se han utilizado, como por ejemplo engrapar las grietas juntas, colocar malla electrosoldada, colocar acero, colocar geosintéticos. Han probado N cosas en las investigaciones que se han hecho. Solo han logrado retardar el reflejo de la junta o grieta, pero no eliminarla. Han retardado un tiempo más, 1 año, 2 años, pero siempre ha aparecido este reflejo de grietas que es indeseable, porque por las grietas reflejadas en la capa asfáltica ingresa pues el agua y sigue, digamos, llegando hasta la estructura, subestructura, la subbase, la subrasante, siendo débil cuando estos están saturados, y el deterioro de, en este caso, el pavimento rígido continúa y este pavimento se sigue degradando hasta que llega un tiempo en donde su serviciabilidad sea mínima. Pero hay unos años, sobre todo a los primeros años de colocado la capa asfáltica de black topping, se observa un muy buen comportamiento, ¿no? El pavimento rígido inclusive pierde pues rugosidad, ¿no? El tránsito de los vehículos es más cómodo. Da algunas ventajas y también, pues, lógicamente, cuando se coloca recién la capa, el pavimento parece nuevecito, ¿no? Y bueno, el problema que se le puede observar a este tipo de pavimentos es el reflejo de las grietas, de las juntas y las peladuras. Esta capita que se coloca sobre el pavimento rígido se empieza a pelar, a desprender. Y eso lo pueden ustedes advertir en el jirón Tumbes, por ejemplo, ¿no? Tumbes con San Martín, váyanse uno de estos días ahí, Tumbes con San Martín, váyanse con una camarita
y tomen la foto, cómo se está desprendiendo la carpeta asfáltica de la losa de concreto que está abajo. Ese es otro blacktopping. Y así ahí, en mi caso, hay muchos ejemplos de blacktopping en nuestro medio. Solo blacktopping, ¿no? White topping no existe en Culiacán, ni en Puno. En Arequipa probablemente, en otras latitudes probablemente. En el Perú hay varios casos de white topping, pero en nuestra región no. Bien, esos son los pavimentos compuestos y con ello hemos terminado de hablar de clasificación. La clasificación que acabamos de ver es una que se basa en la clasificación propuesta por el doctor Yang Wang y que está hecha en función a el tipo de material en la capa de rodadura. El Ministerio de Transportes en el manual de carreteras también nos presenta una clasificación, pero la clasificación se hace según el comportamiento estructural. Entonces, para el MTC, los pavimentos son flexibles, semirrígidos y rígidos. Y la pregunta es, ¿qué es un pavimento flexible? ¿Qué es un semirrígido? ¿Y qué es un rígido? Esa pregunta es una del control de lectura que vamos a aplicar dentro de unos minutos. Muy bien, entonces con eso hemos terminado esta primera parte de las generalidades. Todavía falta hablar una parte más de generalidades que tiene que ver con funciones que cumplen los componentes de una estructura de pavimento, con normas, factores de diseño y, bueno, luego herramientas para diseño, software de diseño, y con eso terminamos nuestra primera unidad, ¿no? Entonces ahí tiene material ya para estudiar y hemos avanzado a una parte, ¿no? Muy bien, ahora voy a absolver algunas consultas y dudas que tengan. Si es que se han puesto a estudiar, definitivamente hay preguntas, hay dudas, hay cuestiones que quisieran ustedes quizá comentar, quizá aclarar. Ahora es cuando, ¿no? Después ahí puse un punto enter en el chat, ahora ustedes pueden colocar punto enter y voy a cederles la palabra para escucharlos y responder en lo que me sea posible su pregunta o su duda. Estoy atento a lo que ustedes pregunten. Hay solo una pregunta. Bueno, Michael, adelante. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Una consulta, justamente de lo último que estaba hablando, del white topping y del black topping. Ya. Si nosotros, bueno, ¿sobre qué parámetros se diseña estos dos tipos de pavimentos compuestos? ¿Ya? Y en el caso de la topografía, en cuanto a la cota, ¿cómo nosotros podemos definir si es que está dentro de una urbanización, digamos, ¿no? Ya que las cotas están definidas en cuanto a las veredas y las pistas también. Esa sería mi pregunta, ingeniero. Muy buenas preguntas, Michael. Muy buenas preguntas. Te felicito. Ya. A ver, vamos a responder a lo que has preguntado. Bien, la primera parte de tu pregunta era con respecto a, bueno, cómo se diseña o qué se considera para el diseño, ¿verdad? Ya, entonces en los pavimentos compuestos,
para el diseño, en primer lugar se tiene que tener una idea de cuál es el valor estructural residual del pavimento existente. Recuerden, ¿no? El pavimento compuesto es un procedimiento, es un método, una técnica de rehabilitación. Entonces, para calcular, por ejemplo, el espesor del white topping, el espesor de la losa que voy a colocar sobre el pavimento asfáltico deteriorado, tengo que saber cuál es el valor estructural del pavimento asfáltico deteriorado. Entonces, para el diseño, se debe hacer una evaluación, ¿no? Se debe hacer una evaluación estructural. Existen, por ejemplo, el método AASHTO, un método muy utilizado es el método AASHTO, el cual me permite conocer el número estructural remanente de la vía. Y con ello puedo saber cuánto de valor estructural le queda todavía al pavimento existente. Tengo que conocer, con esto sé el valor estructural de la vía existente. Luego, tengo que conocer los parámetros del tránsito. Tengo que hacer un estudio de tránsito, ¿no? Para saber cuál es el tránsito actual que transita por la vía y cuál es el tránsito futuro, proyectándome ya en un periodo de diseño de mi pavimento compuesto. Por decir, voy a proyectar mi tránsito futuro en 10 años más que esta vía vaya a servir. Y lo que tengo que estimar entonces en esos 10 años, basado en el tránsito existente, ¿qué tránsito voy a tener? ¿Cuántas repeticiones de ejes, de tipos de vehículos van a existir durante los 10 años que va a prestar servicio el pavimento compuesto? Entonces, para eso hay que hacer un estudio de tránsito. Entonces, fíjense, el tránsito es una variable importante, el valor estructural del pavimento existente es otra variable, y hay también algunas otras más, lógicamente, con las que, utilizando esta metodología AASHTO, puedo calcular el espesor de la losa, que es mediante un método de cálculo. Existe un método de diseño de losas de concreto para rehabilitación o white topping. Esa era la primera parte de tu pregunta. La segunda parte era con la cuestión de niveles, y es una muy buena pregunta. Hay un pequeño problema con los white toppings y no se han dado, o bueno, parece que tú, Michael, estás muy observador, ¿no? Si se coloca una losa de concreto sobre el pavimento existente, vamos a tener un problemita en los pavimentos urbanos, sobre todo. En un pavimento urbano, normalmente pues tenemos esto, ¿no? A ver, el límite de propiedad, donde están las viviendas, ahí tenemos una vereda generalmente y viene el pavimento. Y un pavimento asfáltico pues se hace de esa forma, así, ¿no? Ahí está la veredita, este es el nivel de vereda y este es el nivel de rasante, ¿sí? Entonces, nivel de rasante, la capa asfáltica es pavimento flexible, vamos a asumir. Y este pavimento flexible se deteriora. Y si considero colocar o rehabilitar mediante white topping, ¿cuál es el problema? Que si mi white topping, por ejemplo, es una losa de 15, y generalmente esta diferencia de cota o diferencia de altura aquí, en esta parte, aquí está la vereda, vamos a dibujar la veredita, y aquí vendría el pavimento asfáltico deteriorado, ¿no? Así, digamos.
Entonces, a esos 15 más o menos están aquí, o 20, generalmente es la altura entre la vereda y la rasante del pavimento. Y si le coloco una losa, hagamos de cuenta que aquí hay 20, 0.20. Esta es la vereda, ¿no? Nivel de vereda. Y si coloco una losa de 15, ¿qué va a pasar? La losa de 15 va a estar aquí, ¿verdad? Y ya han visto cuál es el problema. Aquí no va a quedar más diferencia y los vehículos se pueden montar en la vereda, lógicamente. Ese es un problema. Entonces, el white topping, ese tiene ese inconveniente, que no es, digamos, aplicable en todos los casos de rehabilitación de pavimentos flexibles urbanos, por el asunto de las cotas de rasante que vamos a tener. En pavimentos urbanos hay que observar ello. Pero en pavimentos carreteros, ya el efecto, el problema de las cotas ya queda en segundo plano, ya no es tan importante, ¿no? Bueno, esa es la respuesta con respecto a tus preguntas. ¿Está bien, Michael, o te gustaría hacer una repregunta? No, está bien, ingeniero. Sí, justamente esa era mi duda. Y bueno, tendría una consulta más en cuanto al periodo de diseño que usted estaba hablando. Bueno, por lo que he visto, el periodo de diseño hablamos de 10 años y de 20 años, ¿no? Esa consideración de diseño de 10 a 20 años, ¿quién la toma? O sea, digamos, si yo voy a hacer un diseño de pavimento, yo tengo que tomar esa consideración de poder decir, lo voy a diseñar a 10 años o lo voy a diseñar a 20 años, o alguien me da esa indicación para que yo pueda hacer un diseño, digamos, ¿no? También es una pregunta muy buena. El periodo de diseño se define en función a la clasificación funcional de la vía. Y eso lo observa el método ASHTO y nos da una tabla de recomendación del periodo de diseño que deberíamos de adoptar en función a la importancia de la vía, que es pues la clasificación funcional, ¿no? Entonces, si hay una vía, digamos, local, el periodo de diseño normalmente es pues de 10 a 12 años, probablemente, ¿no? Si es una vía colectora principal, ya el periodo de diseño de un pavimento flexible fluctúa entre 15 y 20 años. Entonces hay recomendaciones en función a la importancia de la vía. Y eso está establecido en la guía de diseño ASHTO. Ahora, el manual de carreteras del Ministerio de Transportes también nos sugiere periodos de diseño, pero ya en función al ESAL o al tránsito de la vía, al valor de tránsito de la vía que resulta del estudio de tránsito. También hay algunas recomendaciones. Pero sabemos por, digamos, conocimiento ya general, resumiendo todo ello, que para pavimentos flexibles el periodo de diseño normalmente fluctúa entre 10 y 20 años. Es lo normal. Un pavimento flexible, diseños para 15, ¿no? Para 20 si es un pavimento en una vía colectora o en una vía principal. Digamos, la avenida Circunvalación, si es la avenida o el Jirón San Martín que alimenta a la circunvalación, la San Martín sería una colectora, ¿no? Y para pavimentos locales, hay pavimentos rígidos locales, digamos, en la calle donde tú vives, en alguna urbanización, ahí por la puerta de tu casa está pavimentado, ese es un pavimento local. Entonces, si es un pavimento flexible, se diseña para unos 10 años, ¿no? Normal, el promedio es para 10 años, si es pavimento flexible. Si es pavimento rígido, el periodo de diseño se incrementa y fluctúa entre 20 y 30 años. Incluso se llega, no, 20 y 50 años, ¿no? 20 y 50 años, pavimentos rígidos. Entonces, ahí, lógicamente, si un pavimento rígido va a tener un periodo de diseño, probablemente esperando una vida útil de 30, de 40 años, imagínense la cantidad de tránsito que va a tener que soportar. Eso hay que calcularlo. Y eso hace pues de que tengamos que plantear en una vía local, en una vía colectora, losas de concreto de 25, 30 centímetros.
resultando pues en una estructura costosa, ¿no? Si lo comparas con un pavimento asfáltico. La diferencia está en que el pavimento rígido, el pavimento de concreto hidráulico, va a tener pues un periodo de diseño siempre superior, ¿no? A los 20 años, ¿no? Normalmente 30 años, 40 años, para eso haces tú el cálculo del tránsito. Entonces, está establecido en recomendaciones de las guías de diseño, del manual de carreteras, en función a la importancia de la vía. Gracias por tus preguntas, muy bien planteadas y muy interesantes, ¿no? Y te felicito por el uso de la terminología técnica que has hecho en el momento de plantear tus preguntas, Michael. La verdad, eso es lo que se quiere, ¿no? Que cuando el estudiante vaya a plantear una pregunta, ya utilice los términos que está asimilando. De eso se trata esta primera unidad. Muy grato responderte, Michael. Gracias, ingeniero. Elizabeth Aguilar, adelante. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta era, ¿por qué el ultradelgado white topping tiene tan cortas las juntas, ingeniero? Ah, muy bien. Muy interesante tu pregunta también, ¿no? A ver, es sobre el white topping, ultra delgado. Yo he sido asesor de una tesis que tenía que ver con el ultra white topping, influencia del gradiente térmico y, si no me equivoco, era el espesor de losas de concreto ultra white topping reforzado con fibras de polipropileno, era, ¿no? Y hay unas lositas que ustedes pueden ver en la ciudad universitaria. A ver, vamos a ir a la ciudad universitaria para entretenerlos también un poco, ¿no? Y no cansarlos ahí con la teoría. Pero respondiendo a tu pregunta, en realidad, como cualquier pavimento, el white topping tiene que tener juntas de contracción. Ahora, las juntas de contracción, uno de los aspectos de diseño es calcular el espacio de separación entre juntas de contracción. Ese espacio tiene que ver con las propiedades térmicas del concreto, el espesor de la losa, la resistencia o el tipo de agregados de concreto y el tipo de agregados que hayamos utilizado, ¿no? Entonces, normalmente si el concreto tiene un espesor, digamos, mayor a 20, 25 centímetros, la separación se incrementa entre juntas de contracción. Si tiene menor espesor, la separación se hace más corta. Eso ya es digamos, una ley que se ha sacado de este tipo de estructuras. Aquí les voy a mostrar la ciudad universitaria. ¿Dónde están? Por acá. Este es el Google Earth y es bastante actual, ¿no? Ahí está la parte que se ha incendiado ahí en nuestra universidad y se incendió todo esto de acá, lleno de la madera que teníamos, de los encofrados y todo ello. No había mucho por reciclar, pero se quemó. Se quemó todo, jóvenes. Pero fíjense, miren, ahí está la ciudad universitaria y aquí aparece una manchita blanca, ¿no? Aquí en esta parte. Nos vamos a acercar. Y ahí está, este es nuestro centro experimental de ingeniería civil, ¿no? Aquí varios tesistas nos hemos ido a esta zona al costado del estadio y ahí hemos construido, esto de acá, por ejemplo, son losas de concreto de geometría optimizada, losas cortas. Van a encontrar lositas de un metro y medio de lado y conjuntas, o sea, pequeñas lositas delgadas de diferentes resistencias, espesores, y se ha experimentado acá, ha sido el lugar de investigación de 3 tesistas, que ya se han graduado, han presentado sus trabajos muy interesantes y he tenido la suerte de asesorarlos. Aquí pueden ustedes ir a ver, todavía estas losas se pueden utilizar para investigación, ¿no? Se conoce toda la información que está en las tesis de los jóvenes que han hecho su trabajo y ahí pueden ver losas cortas.
La losa corta es un pavimento rígido de geometría optimizada y se hacen pues losas de 1,20 m, 1,50 m y tienen un comportamiento particular frente a las losas normales. Entonces, aquí hemos utilizado losas cortas, un poco haciendo referencia a la pregunta que has hecho. Aquí tenemos ello, pero no siempre se hacen losas cortas, ¿no? En los pavimentos rígidos, la losa corta es una de las tantas variedades que se podrían utilizar y no está reconocida en la guía AASHTO más actual, ¿no? Hace una pequeña mención en la última revisión, pero no lo abordan completamente. El pavimento rígido de losa corta, en donde las juntas de contracción se separan 1,20 m, 1,30 m, 1,50 m. Normalmente es la separación de juntas de contracción en una losa corta. Obedecen a un procedimiento de diseño muy particular. Es un diseño, un conjunto, un método de diseño y de construcción patentado por el ingeniero Covarrubias, apellido Covarrubias, un ingeniero civil chileno, y que patentó ese procedimiento. Tiene su página web, si no me equivoco, es OptiPave. Pueden ustedes descargar el software para diseño, ¿no? OptiPave. Ahí está, OptiPave. Y este es el software, ese software lo descargan, lo pueden utilizar. TC Payment CL, esa es la empresa. OptiPay, ¿no? Y acá hay su software. Les ayuda a diseñar losas cortas. Y y el software es muy interesante, ¿no? Permite diseñar pavimento rígido, de geometría optimizada, les da las especificaciones y todo, y te dice, si vas a utilizar este diseño en una obra, o sea, ya deja de ser, digamos, algo educativo, algo para información, ya vas a utilizarlo en una obra, te pide que digas en qué obra es, qué área tiene, y en función del área y todo ello, te va a cobrar un monto. A eso se le llama regalías, porque es un procedimiento patentado. Y te envían todo el soporte técnico, te envían toda la información. Y bueno, ya pues se ha demostrado que esta tecnología de losa corta, en donde están, digamos, la separación entre juntas ya está establecido bastante cercana, ¿no? Optimiza o reduce el costo hasta un 20-25% del costo de un pavimento rígido normal. Eso es lo que se puede comentar de esta tecnología y tiene que ver con la pregunta que has hecho. Pero como conocimiento en esta área de pavimentos debemos de tener en claro que la separación entre juntas de contracción y también la separación entre juntas de dilatación en un pavimento rígido o un pavimento de concreto, de cemento Portland, se calcula. No es a capricho de uno, se calcula. Hay en el procedimiento de diseño un cálculo del espaciamiento de juntas. ¿De acuerdo, Elizabeth? ¿Alguna otra pregunta? Se quedó claro, ingeniero. Muchas gracias. Ya, correcto. William Quispe, adelante con tu pregunta. Ingeniero, buenas tardes. Mi Buenas consulta es noches. sobre qué función tienen los dowels en los pavimentos rígidos y a qué distancia se colocan. Correcto. Muy buena pregunta, William. Muy interesante, ¿no? Esto de los dowels es un tema apasionante. A ver, lo vamos a explicar aquí. A ver, un pavimento rígido. Vamos a dibujar en planta. Ahí tenemos la planta de un pavimento rígido. Y sabemos que por proceso constructivo, aquí está el eje de la vía. Vamos a hablar de un pavimento rígido de 2 carriles.
y cuando se construye, normalmente por el equipo que disponemos, se vacía un carril. Hay equipos tan anchos que permiten vaciar los dos carriles de una sola vez, ¿no? Sea como sea, pero la cuestión es que se vacía longitudinalmente de forma masiva, así sin encofrado transversal. Puede haber encofrado lateral o puede ser también con cimbra deslizante, como habíamos visto en alguna imagen en clase anterior. En cada junta de contracción que se diseña, ¿no? Se establece por dónde va a ser cortado este pavimento, de acuerdo al diseño. Eh, si, si el ESAL de la vía, si el ESAL de diseño de la vía es mayor o igual a 4 por 10 a la sexta, ejes equivalentes, según nuestro manual de carreteras, ese pavimento rígido ya debe de ir con juntas de contracción reforzadas, con dowels. Esas juntas esos refuerzos son barras de acero que se colocan en la junta de contracción. Existen en el proceso de diseño de los dowels, se establecen el diámetro del acero. El diseño de los dowels te va a dar el diámetro del acero. ¿Qué barra de acero vas a usar? Eso se define, se calcula en el proceso de diseño. Se define la longitud de cada barra, de cada pasador o barra pasajunta o dowel. Se calcula el espaciamiento. Cada cuánto debe estar colocado. Lo que has preguntado, eso es parte del diseño y está en el proceso de diseño de un pavimento rígido. Se tiene que indicar esa información, se tiene que calcular eso. ¿De acuerdo? Para eso existen fórmulas, existe un procedimiento ya conocido. Algo más, digamos, con respecto a tu pregunta. La función que cumplen los dowels es la función de transferencia de carga. Si nosotros hacemos un corte aquí en este pavimento, vamos a cortar. Y hacemos un corte ahí. Ese corte va a ser el corte AA, digamos. Ese corte AA va a ser este de acá. Ahí está la losa, la superficie la voy a pintar de amarillo. Esta es la superficie de la losa de concreto y donde está el corte va a ser aquí, precisamente, ¿no? Se corta ahí una punta de contracción hasta 1/3 de la profundidad. Esta profundidad es H tercios, mínimamente. Y H es el espesor de la losa. Una vez que se corta, antes de la fisuración o agrietamiento por retracción del concreto, eso se corta en un periodo que se conoce como ventana de corte, que normalmente en la costa es 8 horas de vaciado a losa. En Juliaca, el tiempo que hemos determinado en campo, en una obra en la que tuvimos la oportunidad de participar como residente, y es el pavimento del ingreso principal de nuestra universidad. Eso se ha construido en el 2006, ¿no? Y tuve la suerte de estar de residente de obra en ese pavimento. Y ahí hicimos esta técnica de cortado. Y fíjense que era la primera vez que hacían un pavimento rígido con juntas cortadas. Toda la vida se construían pavimentos con encofrado tipo damero. Y bueno, miren lo que ocurre, ¿no? En 2006 tuvo que haber, digamos, un egresado de la Andina, un ingeniero egresado de la Andina en Juliaca haciendo un pavimento utilizando la tecnología que se conocía ya hace muchos años. Así se manejaban y hasta ahora vemos pues todavía errores graves al momento de ejecutar pavimentos rígidos. Ya en su momento hablaremos un poco de ello y siempre con la intención de que ustedes salgan al campo para mejorar la técnica constructiva, los procesos constructivos y utilizar pues lo que está establecido
porque es algo que ya se conoce y está establecido porque de esa forma se logra infraestructura de calidad. Bueno, entonces aquí la idea es hacer el corte y tenemos ahí la famosa grieta de contracción o la transferencia de carga por trabazón de agregados. Cuando la losa de concreto está así como ven, se corta ahí y se fisura por acá. Cuando viene un vehículo, aquí viene un vehículo, ahí está la rueda de un vehículo y saben que este impone una carga a la losa. La losa de concreto, decimos que es un pavimento rígido, pero en realidad no es un pavimento, no es un cuerpo rígido. Tiene flexibilidad, pequeña pero flexible. Es decir, esta carga, este vehículo, hace de que la losa deflexione. Claro, estoy exagerando, deflexiona pues fracción de milímetro, pero deflexiona. Esa deflexión se puede medir con la viga de Enkelmann. Entonces, cuando se tiene aquí entre esta losa 1 y losa 2, un contacto a través de esta grieta, existe fricción, ¿verdad? Entre esta losa y esta losa hay una fricción que da esta de acá, esta rugosidad, esta sinuosidad en la que se conforma la grieta totalmente aleatoria. Entonces, cuando el pavimento es para tránsitos pequeños, la losa de concreto se va a deflexionar y esta va a ayudar a soportar esta carga. A eso se le llama el porcentaje de eficiencia de la junta. Porcentaje de eficiencia de la junta de contracción. Esta trabazón de agregados que nos da esa eficiencia de transferencia de carga de la junta, normalmente trabazón de agregados fluctúa pues entre el 60 al, o digamos por la literatura, si mal no recuerdo, 60 al 90% cuando el pavimento está en sus primeros años. Luego ya cuando pasan 10, 15 años, la transferencia de carga es del 60 o menos. Pero en trabazón de agregados se espera del 60 al 90, más o menos así. Bueno. ¿Qué es esa transferencia de carga? Que cuando una carga está llegando a la junta de contracción, la carga va a tender a deflexionar la losa y la losa 2, si la dirección del vehículo es en ese sentido, la losa 2, al momento en que esta carga va a estar justo en el medio, debería de compartir la carga con esta otra, digamos 50-50. Si la losa 1 asume el 50% de la carga y la losa 2 50% de la carga, se dice que la transferencia o la eficiencia de esa junta es 100%, si ambos comparten esa carga. Y en el caso de trabazón de agregados, pues no es 100%, se obtiene del 60 al 90% cuando el pavimento está recientemente, es nuevo. ¿Y ya? Eso es un tema muy interesante, muy bien. Ahora, ¿qué ocurre cuando tenemos un pavimento con un ESAL mayor a 4 millones? Son demasiadas repeticiones de ejes. 4 millones es un tránsito ya considerable. Entonces, la norma dice ya la junta de contracción no puede ser con una transferencia de carga por trabazón de agregados. No, tienes que reforzar la junta de contracción para mejorar la transferencia de carga o la eficiencia de la junta. ¿Qué se hace para mejorar la eficiencia de la junta? Se dice, refuérzalo con dowels. ¿Y cómo es eso? Es simple. El refuerzo con dowels es simplemente colocarle aquí barra. Vamos a ponerle color celeste, a ver. Es a la mitad del espesor, colocar una barra de acero liso. Así. Una barra de acero. Cuando en el momento en que se está vaciando la losa, se colocan barras de acero. Ya vean acá dispuestas así, paralelas, ¿no? Y donde se diseña pues la longitud, diámetro de la barra. Pero es acero liso. Y en este acero liso, la especificación de colocado es que un lado esté fijo, es decir, un lado se vacía tal como está, ahí se coloca y que esté en contacto con la mezcla, y el otro lado no lo puedes colocar así nomás, ¿no? Se recomienda que esté engrasado.
Sí, que esté engrasado o que esté forrado con papel, de tal forma que se evite la mitad del dowel, se evite que se adhiera al concreto. Entonces, algunos incluso utilizan PVC. Acá le colocan un camisón de PVC, ¿sí? ¿Para qué? Para que exista, pues, movilidad. Porque el concreto cuando está en sus etapas iniciales de fraguado, se retrae, es decir, se va a achicar los esfuerzos, las fuerzas son de contracción, ¿no? ¿Y dónde se va a romper? En la zona más débil de la losa. ¿Dónde es la zona más débil de la losa? Donde has cortado. Y ahí se va a romper por la retracción de la mezcla. Muy bien, entonces, si tú colocas una barra de acero, digamos barra corrugada, va a adherirse el concreto en toda la longitud de la barra. Cuando haya las fuerzas de retracción, pues por gusto has cortado porque el acero va a impedir que se retraiga. Esta zona de falla no va a funcionar y normalmente tu concreto se va a agrietar por cualquier lado, ¿no? Falla tu corte, o sea, tu junta de contracción. Por eso es que se coloca una barra de acero liso y forrado en un lado, de tal forma que cuando se retraiga, pues esto se mueva, ¿no? Entonces, esto se va a poder mover y va a poder, digamos, fisurarse por donde está el dowel. Finalmente, el dowel cumple la función de mejorar la eficiencia de la junta. Es decir, la carga va a venir por acá, va a tratar de deflexionar, pero la barra va a hacer que la carga que recibe este paño, el paño 1, sea transferida al paño 2. La eficiencia de la junta en una junta reforzada con dowel es del 90 al 100%, cuando el pavimento está nuevo. Y cuando ya pasa mucho tiempo, pues baja a 80, pero siempre es superior, ¿no? O sea, hay una excelente eficiencia de la junta. Quiere decir que la losa de concreto, cuando viene una carga y está acercándose a la junta, que es un punto débil de la losa de concreto, resisten esos esfuerzos generados por esta rueda, son resistidas por ambos paños. ¿De acuerdo? Y eso es lo deseable. Una eficiencia igual al 100% es que ambos se comparten justo cuando la carga está a la mitad o donde está la junta, 50% y 50%, ¿no? Entonces eso te ayuda a reducir espesores. Cuando tú diseñas tu losa de concreto con dowels, el espesor se reduce. Eso resulta en un diseño más económico, ¿no? Cuando usamos dowels. Entonces, eso es lo que se busca con los dowels, mejorar la eficiencia de junta y para proteger, pues, ¿no? Justamente esta junta que es una zona débil de las losas de concreto. Existen muchas otras consideraciones más, lógicamente, que vamos a también a detallar posteriormente, pero con esto he querido darles una idea ya un poco más completa de los dowels y la función que cumplen, pues, en un pavimento rígido. Muy bien, creo que el tiempo se me está agotando. ¿Me quedan cuánto? ¿4 minutos? A ver, rápidamente, esta es la pregunta de William. Lady Canasa, tu pregunta. Ingeniero, buenas noches. Buenas Ingeniero, noches. mi consulta es, digamos, si yo quiero colocar un white topping, ese white topping tiene el mismo diseño tiene que tener el mismo diseño en años de nuestro pavimento o cómo viene especificado eso. No. El periodo de diseño se elige en función a la importancia también de la vía, la clasificación de la vía. De acuerdo a eso, el pavimento puede tener, digamos, el compuesto, ¿no? Puede tener un periodo de diseño de 10, 20 o 30 años. Entonces, en función a la clasificación de la vía y en función a eso, diseño la estructura. Se establece de acuerdo a la importancia. Y es como si hiciera un diseño nuevo, ¿no? Se trata de hacer un diseño con un pavimento existente, pero el diseño es como si fuera un nuevo pavimento, para el cual tengo que hacer un estudio de tránsito y proyectar mi tránsito a futuro por el periodo de diseño y determinar primero la vida remanente del pavimento existente para, en función a eso, calcular la estructura que necesito para que soporte el periodo de diseño que me va a dar la recomendación técnica de la guía de diseño en función a la importancia de la vía. Entonces, normalmente esos periodos de diseño, en el caso del white topping,
son similares a los de un pavimento rígido, ¿no? 20, 30 años. Y si es un blacktopping, también el periodo de diseño se elige similar a un pavimento flexible. Porque cuando se va a colocar una sobrecapa asfáltica, es decir, el blacktopping, el asfalto sobre pavimento rígido, el procedimiento constructivo dice que ustedes tienen que fisurar la losa de concreto. Es interesante, ¿no? El proceso constructivo. Tienen una losa de concreto, está agrietada, está con las juntas, digamos, que ya tienen un mal comportamiento. Y decidimos colocarle su capa asfáltica. Ocurre que si le coloco la capa asfáltica así como está en el pavimento rígido, las grietas se van a recalcar muy rápido. Ahora, hago un tratamiento de grietas, pero el pavimento o el concreto en ciertas partes está agrietado, hay bloques de concreto entero, pero en otras partes el concreto está fisurado, digamos, con mayor pronunciamiento, hay más fisuras, más agrietamiento. Entonces, eso no puede ser que una parte esté bien y otra parte muy agrietada. Eso va a causar un problema en la superficie del asfalto cuando le coloque como sobrecapa. ¿Qué dice el proceso constructivo? Rompe toda la losa. Si tu losa está intacta en ciertas zonas, rómpelo, hazlo pedazos. Entonces hay que romperlo, hay que utilizar un martillo y rompes todo, ¿no? Fracturas toda la losa, le metes un rodillo encima y una capa nivelante y recién encima colocas una capa asfáltica. Ese es el proceso constructivo de un blacktopping, ¿no? Para, digamos, de alguna forma uniformizar o homogenizar la superficie de apoyo. Entonces, el comportamiento del pavimento rígido cuando hago el blacktopping va a ser el de un pavimento flexible. Va a ser un comportamiento de un pavimento flexible, a pesar que es una losa de concreto, pero hay que fisurarla, hay que romperla. Cosa que no hicimos eso acá en Juliaca ni en Puno, donde se hizo blacktopping en abundancia, en muchas vías, ¿no? Solo se hizo tratamiento de juntas, tratamiento de grietas y encima la capa asfáltica con un geotextil que cumple funciones hidráulicas, no hay función estructural, solamente impermeabilizante. Es la forma en que hemos hecho nuestro pavimento compuesto. Y eso pues genera el mal comportamiento que hemos visto y el rápido deterioro. Bueno, se acabó el tiempo, jóvenes, van a disculpar. Queda pendiente, pues, a Franz Flores su pregunta para la siguiente clase. Han participado muy bien en esta sesión, voy a reconocerlos. A los que han participado, hasta a la estudiante o el estudiante, el último que participó es Juan Carlos, ¿verdad? Canasa Maita, ingeniero. Ah, perdón, Canasa, Lady. Ya ves, falta Juan Carlos y Franz Flores. Listo, hasta Noelia entonces, ¿de acuerdo? Observen el tablón, verifiquen sus asistencias y los puntos que están ustedes recibiendo ya están publicados en el formulario, ojo, está ahí, miren acá. Aquí están los puntos por participación. Participación, acá está. Esto es para la parte procedimental. Todavía no he dado puntos en la procedimental. Ahora voy a darles puntos. En la parte conceptual, aquí está. Mire, acá este tiene un punto. Acá tiene un punto. Ahí están sus puntos. Ahí tienen que ir viendo los puntos que van recibiendo. Tiene que actualizarse ahí. Les voy a considerar estos puntos que han ganado ahora y vean ustedes si aparecen o no ahí en este formulario. Muy bien, nos vemos en la siguiente clase que va a ser el próximo lunes, ¿verdad? Porque estamos en Semana Santa. Hasta el lunes, jóvenes. Ingeniero, que tenga buena noche. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches con todos.